Buenos días, jóvenes estudiantes de quinto año, bachiller en ciencias. Es el término quinto porque el otro se complica un poquito para mí. Espero que se encuentren bien, bendiciones. Vamos a dar inicio a nuestra clase de español, ¿verdad? Correspondiente a hoy sábado 6 de febrero de 2021. El tema que nosotros vamos a ver hoy es la biografía, un tema de vital importancia. Todos los temas que ustedes ven, lo que nosotros vemos en nuestras clases, son temas en realidad interesantes, pero este también tiene algo que para mí me llama bastante la atención por lo que él, ¿verdad?, conlleva, la información que tiene. Antes de presentarles la diapositiva, el PowerPoint que les tengo preparado, quiero que cada uno de ustedes se pregunten si saben qué es una biografía, ¿sí? El concepto de una biografía. También si han leído una biografía de alguien, de un personaje dentro del campo literario, o la biografía de alguien que para ustedes sea importante, alguien, ¿verdad? Ustedes querían saber acerca de esta persona. Y también si ustedes consideran que es de fundamental importancia conocer, ¿verdad?, que lo que otras personas escriban acerca de todas aquellas personas que de un momento a otro han dejado un legado a la humanidad. Háganse esas preguntitas. Vamos a proceder entonces a presentarles las diapositivas del tema, la biografía, y también les vamos a presentar un video que ilustra nuestro tema de la biografía. Tengan también a mano, después de esto me gusta que siempre tengan su módulo de aprendizaje. Cada una de estas cosas es subida a la plataforma, pero el módulo es importante tenerlo a mano e ir revisando. Bueno, la asignatura español, mi nombre es Edith Aparicio, la biografía. Bienvenidos, muchachos, a compartir conmigo el tema, pues, de la biografía. Ajá. ¿Leyeron el concepto? ¿Qué es una biografía? Es la narración de la historia de la vida de una persona, lo cual hace este género literario muy popular en el mercado editorial del mundo entero. Ahí les di un tiempo para que leyeran, ¿verdad? Y dice que es la narración de la historia de la vida de una persona. Dicha historia suele ser contada por una tercera persona, o sea, la cuenta otra persona, conocedora o estudiosa de la vida del biógrafo, o incluso por este último, o sea, autobiografía. Es narrar la vida de una persona. Pero si yo misma me cuento la vida, entonces ya no es biografía. Hay una diferencia entre el término biografía y autobiografía. Aquí el concepto que estamos estudiando es biografía, ¿verdad? Si es biografía, si alguien quiso escribir de la profesora Edith Aparicio, entonces una tercera persona, ella o él, está escribiendo acerca de mi vida. Pero si yo misma escribo de mi vida, entonces ya deja de ser biografía, es auto, porque yo misma estoy haciéndola o escribiéndola. Y ya no es en tercera persona, sino en primera persona, porque soy yo la que lo estoy haciendo. Las biografías son textos literarios ensayísticos, son escritos, ¿verdad? Por un lado, tienen una importancia histórica, en el sentido de que cuentan éxitos, fracasos y las singularidades de la vida de algún personaje histórico relevante. Por otro lado, también cumplen una función educativa y reflexiva,
en la medida que el biógrafo, o sea, quien la lleva a cabo, elige los momentos más significativos de la vida del biografiado, los relaciona, dimensiona, critica y extrae determinadas conclusiones, de modo que se trata de más que simplemente relatar la vida de alguien. Nosotros los docentes de español más que nada, ¿verdad? Pero hay otras asignaturas también, valores, por ejemplo. Pero en mi asignatura de español, siempre esto le damos a los muchachos un autor específico, o lo mandamos a hacer un trabajo y que investigue o que hable acerca de la vida de la persona. Entonces ahí ya estamos viendo lo que es la biografía de ese autor en especial que les estamos asignando. Características de las biografías. En general, las biografías se caracterizan por lo siguiente. Son investigaciones histórico-literarias que recomponen la vida de un personaje o al menos los instantes más relevantes y representativos de su vida. Constituyen un género intermedio entre la narración y el ensayo, ¿sí? Que narra y se está ensayando, ¿verdad? Un escrito. Aspiran a cierto grado de objetividad, es decir, de fidelidad histórica, sin distorsionar los eventos a conveniencia del biógrafo, ni omitir eventos que pudieran contradecirle. Pero al mismo tiempo pretenden extraer conclusiones, reflexiones y conocimientos a partir de la vida del biografiado. Pueden tener una extensión muy diversa, desde voluminosos estudios por tomos hasta resúmenes muy breves. Eso va a depender también del escritor y de lo que hizo el autor. El autor, sí, el autor, pues el que motivó a ese escritor. Elementos. Presentación de la persona de la que se habla. Lugares y momentos en que ocurren los hechos. Descripción de los hechos y acontecimientos que impactaron su vida. Miren, hay que presentar a la persona, hay que presentar lugares y momentos donde se dio, donde ocurrieron los hechos que de la persona a la quien se le está escribiendo, a quien se le está, ¿verdad?, haciendo la biografía. Y también hay que hacer descripciones de cada una de esas cosas que impactaron o los logros, el legado que esa persona está dejando o dejó. Razón por la que esa persona es interesante. También es importante destacarla, ¿verdad? Posee datos reales de la persona, los lugares y las fechas, ¿sí? Si no se cumple este requerimiento, no es un texto. Cada una de estas cosas que se han mencionado tienen que cumplirse. Si no se cumple, entonces no es biografía. Y otro tipo de escrito, es un texto. Se escribe en tercera persona. Por lo general es escrita por historiadores, cronistas o periodistas. Los hechos se narran en pasado a presente, pero en ocasiones se escriben al contrario. Tipos de biografías. Existen muchas formas de clasificar el género biográfico, dando origen a ramas y subramas, dependiendo de la perspectiva, según la aprobación del biografiado. Entonces tenemos la biografía autorizada y la biografía no autorizada. ¿Cuándo la biografía es autorizada? Cuenta la aprobación y el respaldo del biografiado o de sus herederos y por lo tanto sometida a ciertos estándares de validación y o de censura. O sea, cuando la persona autoriza que se le escriba, si ya murió, entonces pueden los familiares, los hijos,
autorizar para que se escriba acerca de esa persona escogida. Biografía no autorizada. La responsabilidad recae enteramente en el biógrafo y puede haber sido escrita contra la voluntad del biografiado. O sea, en una, ¿verdad?, se da el permiso y en la otra no se da el permiso para escribir. Según quién la escribe. Autobiografía es escrita por el propio biografiado. Como decía, si yo escribo sobre mí, entonces ya es autobiografía, deja de ser biografía, es autobiografía. Y biografía escrita por una tercera persona. Autobiografías falsas son los raros casos en que se trata de autobiografías ficticias o fantásticas, aquellas que son productos de la imaginación o cosas por allá, ¿verdad?, poco creíbles, escritas como ejercicio literario más que otra cosa. Aquellas personas, ¿verdad?, que siempre tienen un ingenio y escriben cosas para impactar, pero que no son realidades. Existen otros géneros narrativos cercanos a la biografía, de tipo testimonial o confesional, en los que el narrador relata episodios de su vida o relata cosas que presenció, sirviendo de testigo de la historia. Así, es usual que se hable de memorias, confesiones, testimonios o diarios, según sea el caso. Y estos pueden considerarse subgéneros autobiográficos. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo escribir una biografía? Presten atención. El primer paso es tomar decisiones. Yo digo, voy a escribir, pero dentro de esa decisión, lo que voy a hacer es decidir quién será el biografiado. Yo entonces tengo que saber, voy a escribir, pero voy a escoger a la persona sobre quién voy a escribir y por qué quiero escribir. Entonces, nuevamente, lo primero, porque sin esa elección no es posible avanzar. Y lo segundo, porque teniendo en cuenta por qué elegimos a ese personaje, sabremos qué enfoque buscamos, ¿verdad?, dar a nuestra biografía. También debemos saber si deseamos hacer una biografía total del nacimiento a la muerte o al presente, si aún vive, o una biografía parcial que tome en cuenta solo un periodo de la vida del biografiado. Todos estos aspectos, escoger la persona, saber por qué voy a escribir y de dónde hasta dónde voy a escribir. Si desde que nació hasta que muere o solamente una parte de eso. El paso número 2 es investigar. Obviamente, el siguiente paso es leer mucho, ¿verdad? Leer y bastante. Debemos investigar prácticamente todo sobre la vida del biografiado. ¿Dónde y cuándo nació? ¿Cómo era el contexto de la época? ¿A qué estrato social pertenecía? ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? ¿Qué eventos históricos relevantes le marcaron? ¿Cómo alcanzó la adultez? ¿Qué determinaciones fundamentales tomó en su vida? ¿Qué éxitos cosechó? ¿Qué fracasos tuvo? ¿Qué parejas y consortes? ¿Qué descendencia y cuándo? En fin, lo más posible, teniendo en cuenta los parámetros que ya hemos fijado en el paso previo. O sea, hay que hacer un análisis bien detallado, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Y para eso entonces hay que leer e investigar bien. Paso 2.5, va a depender del número 2, ¿verdad? Establecer contrastes. Como parte de la investigación, debemos también leer otras biografías
disponibles y contrastar nuestro punto de vista con el de otros biógrafos para saber qué cosas se han dicho sobre nuestro personaje biografiado, ya, cómo y por qué, para no escribir lo mismo y para darle, ¿verdad?, un toque especial, para hacerlo también más llamativo y ver entonces aquellos aspectos que quizás aquella persona no le dio, no destacó y que fueron importantes y nosotros podemos, o la persona que va a escribir puede resaltar. Esto es importante porque podríamos descubrir un punto de vista nuevo, una información que contradiga a los demás biógrafos. O, por el contrario, sus puntos de vista pueden arrojar ideas claves para el nuestro. El paso número 3, escribir la biografía. Toda obra extensa exige una escritura lenta y por etapas, que suele iniciarse con un esquema de los tópicos a abordar y luego con un primer borrador que intente cubrirlos todos, organizando así la información poco a poco, sin prestar atención todavía al estilo. Posteriormente, una nueva escritura será necesaria, afinando ahora sí el lenguaje y la mirada literaria y aprovechando de modificar lo ya escrito para afinarlo. Potenciarlo o suprimirlo. Este proceso culminará con una revisión ortotipográfica y de estilo, que bien puede estar en manos de otra persona o de un profesional del área. Se escribe, se redacta, se investiga. Primero se escoge, se dice por qué se quiere esa persona, ver esos logros, investigar de él, compararla, contrastarla, darle un toque especial. Pero esto tiene que llevar una buena redacción, una buena revisión. Y si la persona que escribió de repente no tiene esa habilidad de darle quizás toda la coherencia, entonces tiene que buscar a un experto o un profesional en el área para que le termine, ¿verdad?, de dar ese toque especial a la biografía. Vamos a ver un autor que me encanta a mí en lo personal y a muchas personas. De repente a ustedes, en algún momento ustedes han visto o han escuchado los poemas de él, algunos de los escritos. Pablo Neruda. Ricardo Reyes Basoalto. Pablo Neruda. El verdadero nombre de él era Ricardo Reyes Basoalto, pero en el mundo literario él se puso un seudónimo que es Pablo Neruda. Nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Fue hijo de José Reyes y Rosa Basoalto. Desde los 2 años vivió en Temuco. Desde los 13 años escribió artículos periodísticos y poemas. A los 17 se trasladó a Santiago y estudió pedagogía. Miren cómo inicia. Tenemos entonces la imagen y vemos, pues empiezan por el nombre, la fecha de nacimiento y los padres de él. O sea, detallar desde cuándo él inició, ¿verdad?, a escribir, que fue desde los 13. Está en un orden cronológico. En 1923 publicó Crepusculario, un poemario que le valió muchos elogios. Un año después publicó su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada. En 1927 inició su carrera diplomática sirviendo en varios países de Asia, Europa y América. Durante la Guerra Civil Española, que va de 1936 a 1939, colaboró con los republicanos. Entonces, vemos cómo entonces él va avanzando en ese orden cronológico y cada una, ¿verdad?, de las cosas que fue logrando, esas publicaciones, esos escritos. Aquí, entonces, en 1945
recibe el Premio Nobel de Literatura de Chile. El mismo año fue elegido senador por Tarapacá y se unió al Partido Comunista. En 1949 se exilió en Francia y luego viajó por varios países del mundo. En 1950 publicó en México Canto General, su mayor poemario, el mayor poemario de él, Canto General. En 1952 regresó a Chile y publica nuevos poemarios como Estrafalario en 1958. En 1969 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. El mismo año, el presidente Salvador Allende lo nombró embajador en Francia. En 1971 ganó el Premio Nobel de Literatura. En 1973 cayó enfermo, renunció a la embajada y regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973 por un cáncer de próstata. ¿Sí? Entonces, allí vemos, ¿verdad?, cómo se va dando esa, ¿verdad?, descripción de esa biografía detallada, hasta bastante breve, pero completa de lo que fue la vida de este autor, Pablo Neruda, que me encanta. Gracias. Vamos entonces a presentarles a ustedes un video corto, pequeño, de la vida de otro escritor famosísimo, ¿sí? Me gustaría haberles presentado o presentarles muchos más, pero el tiempo no da. Allí entonces
Bien, mis estudiantes, ¿verdad? De quinto año de bachiller, ven lo que es la importancia, ¿sí? En estos dos autores que vemos, pero hay muchos, Rogelio Sinan, hay un panameño, Rogelio Sinan Alba, que tuvo muchas obras hermosas, entre las que destaca que sí, esto en realidad se ve en las escuelas un poquito más, es la boina roja, a la orilla de las estatuas maduras, o sea, complementa esta obra con el título La boina roja, una serie de cuentos hermosos que nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en los diversos niveles de nuestra enseñanza, los llevan a colación y se analizan. Entonces, sí es importante que se escriba acerca de la vida de otras personas que en un momento determinado dejaron un legado o que están haciendo un legado, porque no es todo lo que se escribe es porque ya murieron. Pero de esa persona que tuvo una vida destacada, con grandes aportes, que de momento no se debería olvidar por lo que ella representó, entonces debe escribirse. Cada uno de nosotros, entonces, tenemos en nuestro interior muchas cosas. Sería bueno repasar ese contenido que tenemos allí y redactar, ¿verdad? Escribir. Recuerden que es un proceso de narrar y de describir, un ensayo, las características, teniendo presente, ¿verdad? Que estamos sintetizando a quién nos gustaría escoger. No tenemos que irnos a una persona por allá de otro país. Dentro de nuestro entorno tenemos personas que se han destacado dentro de nuestra comunidad, personas célebres, ¿sí? E ir, ¿verdad? Buscando quién sería, por qué yo la escojo y aquellas cualidades, lógicamente, que para un ensayo ya también de mayor relevancia en el sentido de que me lo van a evaluar. Entonces, vamos a ver a personas más destacadas dentro del ámbito de un país o de otros países afuera, por decirlo así. Pero entonces, cada uno de estos lleva un proceso que se debe seguir, organizarse para poder hacer o lograr lo que es una biografía. Les agradezco, mis estudiantes de quinto año, bachiller en ciencias, la atención que me han prestado con el tema de la biografía. Recuerden, entonces, ¿verdad? La conceptualización de biografía, autobiografía y su paso. Y nos estamos, ¿verdad? Viendo por este medio, primero Dios, el próximo sábado. Hasta luego. Bendiciones.